la forma y el modelo de enseñar a los docentes. Para hablar de este tema y de otras informaciones, tenemos a Ámbar Zorrilla, que es vicerrectora académica de la Universidad Central del Este. Buenos días, Ámbar. Muy Bienvenida. buenos días, muchísimas gracias, súper contenta y feliz de estar aquí con ustedes compartiendo en la mañana de hoy. Ámbar, ¿en qué Bueno. consiste este nuevo modelo de gestión en la Universidad Central del Este y desde cuándo viene ya implementándose? Sí, en la UCE digamos que comenzamos el proceso de transformación de lo presencial a lo digital, digamos un poquito antes. Comenzamos en febrero del 2020, precisamente antes de que supiéramos que todo esto iba a suceder. Y este modelo se da como un proceso de una reflexión profunda en la institución basada en 5 grandes pilares que son la comunicación, la colaboración, el compromiso, la confianza y el cuidado. Entonces, el modelo nace, digamos, como parte del proceso formativo de los líderes académicos de la universidad en el marco de un convenio que tenemos con la Universidad de Mercer y básicamente este proceso lo que vino fue a apoyarnos en cómo repensar y reflexionar no solamente el proceso educativo, sino el tipo de profesional que la sociedad necesita, que es básicamente un egresado integral, pero sobre todo con mucho sentido humano. Obviamente todo esto, la universidad incurre en una inversión, vamos a decirlo así, económica importante, porque tiene que comprar equipos y capacitar, que yo creo que sería lo más importante, a un personal, no solamente un personal administrativo, sino también a un personal docente. Hábleme de eso. ¿Cómo ustedes están capacitando a las personas que van a enseñar? Sí, en la UCE nosotros contamos con un departamento llamado Desarrollo Académico y ese departamento lo que hace es trabajar con nuestros maestros de forma integral. Entonces, ¿qué se enseña ahí en ese programa, digamos, de formación docente? Nosotros trabajamos con nuestros maestros todo el tema de estrategias de enseñanza-aprendizaje, estrategias de evaluación, liderazgo instruccional, uso de la tecnología para la educación y también trabajamos todo lo que es la integración de recursos digitales al proceso de enseñanza. ¿Y cómo ha sido? Porque, o sea, la gente quizás no pensaba que íbamos a vivir una pandemia en pleno siglo XXI, que iba a transformar no solamente la educación, sino todas las áreas del conocimiento. ¿Cómo ha sido la receptividad y cómo eso se ha traducido en el estudiantado? La verdad es que es preciso reconocer el gran compromiso de nuestros maestros y maestras en el proceso de su apertura, pero creo que lo que nos ha permitido que eso se dé en la UCE de la manera que se ha dado es el modelo de gestión que hemos utilizado para liderar este proceso de cambio. Y para, digamos, contrarrestar un poco la resistencia que como seres humanos tenemos a las cosas nuevas, parte de lo que hemos utilizado es precisamente estos pilares, la comunicación, por qué debemos de cambiar. Hicimos esa reflexión profunda a nivel directivo, pero también con los maestros. ¿Por qué debemos de cambiar? ¿Qué sucede si no cambiamos? ¿Cómo se va a ver este cambio? ¿Cuál es el impacto que vamos a tener? Y eso se ha traducido primero cuando tuvimos que cerrar las operaciones presenciales por el tema de la pandemia en marzo del 2020. Eso significó que más de 2.700 secciones de clases que estaban habilitadas de forma presencial se llevaron al modelo de educación virtual en menos de 10 días. Y esto para garantizar la continuidad y la calidad de la formación que nuestros estudiantes estaban recibiendo en el momento. Pero hay algo que es una crítica también de los estudiantes que están haciendo maestrías, haciendo diplomados de manera online y que también están tomando ya las clases normales de una licenciatura en la modalidad virtual. Ahora la mayoría es semipresencial. El aprendizaje es igual, o sea, porque ha habido quejas de los estudiantes que dicen, bueno, pero es que el profesor me está dando clases de manera virtual como si fuera presencial y viceversa. A eso iba, la educación a distancia tiene estrategias tanto de aprendizaje, de evaluación, como también para generar
pertinencia y comunidad que son completamente distintas a lo que se utiliza en una modalidad presencial. ¿Por qué? Porque esa interacción y ese calor humano docente-estudiante que se da en el aula, para emularlo en un ambiente virtual, tú tienes que tener otro tipo de elementos, donde ¿qué pasa con el estudiante que está solamente haciendo educación a distancia? Las investigaciones educativas señalan de que hay deserción en esa modalidad porque el estudiantado se siente solo. Entonces, ¿qué hicimos en la UCE? En la UCE creamos, fruto de la pandemia, un equipo que se llama Soporte Instruccional, que está ahí para dar ese apoyo a los estudiantes y profesores para que se sientan en todo el proceso educativo apoyados y acompañados. Que si se te presenta alguna situación, que si se presenta alguna dificultad, hay alguien que te respalde, pero también donde se generan espacios, aunque sea de manera virtual, para que esa interacción humana se dé, que es muy importante para fortalecer el proceso de aprendizaje. ¿Y ya hay resultados medibles de esta iniciativa? Sí, nosotros hemos hecho encuestas de satisfacción tanto en los estudiantes como en los profesores luego de la implementación del modelo y fruto de este proceso de transformación, y los resultados que hemos obtenido hasta ahora, gracias a Dios, son muy positivos. También hemos comenzado el proceso de consulta con actores del sector productivo, precisamente para conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas y cómo desde la academia podemos responder a ello. Ámbar, actualmente para ustedes, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta en estos momentos en el país la educación virtual? Bueno, yo diría que lo primero es que la educación virtual llegó para quedarse. Ya digamos que los modelos totalmente 100% presenciales, en la pandemia se ha evidenciado de que sí, de que en el país hay tanto la capacidad a nivel de infraestructura como las competencias a nivel docente para que se genere. Ahora bien, hay una realidad que tenemos. Hay temas de conectividad, o sea, estamos hablando que en el caso de nuestro, en la UCE, nosotros le servimos a estudiantado, digamos, de una población bastante vulnerable, donde tenemos chicos que son, por ejemplo, de Batelles, que son zonas que ustedes saben que son deprimidas económicamente, donde la estabilidad de la conectividad, la presencia de la energía eléctrica continua no son una realidad. Entonces, esos son parte de los retos. También el acceso a dispositivos. Durante el periodo de confinamiento, en el caso nuestro, habían estudiantes donde en su familia solo había un dispositivo y ese dispositivo tenían que compartírselo los hermanos que estaban digamos, en el nivel primario, secundario, y el que estaba estudiando en la universidad. Entonces, todos esos son retos, digamos, que como país todavía tenemos que trabajar para poder hablar de una educación completamente virtual. Quiero saber algo. Yo creo que Yudel que te preguntó, la deserción, o sea, ¿cómo está ahora? Sí, nosotros... ¿Hay mayor interés de los...? Gracias a Dios puedo decirles que en este periodo académico de septiembre-diciembre nosotros estamos retornando a los números de estudiantes que teníamos prepandemia. Estamos hablando de que la UCE se manejaba prepandemia con unos 5.500 estudiantes, y durante el periodo, digamos, de confinamiento, nosotros llegamos a tener una población de unos 4.200 estudiantes. O sea, más del 90% del estudiantado. O sea, pero estamos hablando que tuvimos una reducción de más de 1.300 estudiantes en un momento dado, en ese periodo entre mayo, agosto del año pasado, donde, ¿qué pasó? Muchos estudiantes o sus familiares perdieron el empleo, o quien les apoyaba perdió el empleo, o ellos que trabajaban y estudiaban perdieron el empleo. Ahora, gracias a Dios, ya empezamos a retornar a números prepandemia y hoy por hoy la matrícula de grado de la UCE es de 5.300 estudiantes. ¿Cuáles son la oferta curricular de ustedes? ¿Cuáles ahora mismo? Nosotros tenemos una amplia oferta de programas a nivel de técnico superior, grado, posgrado y educación continua, en áreas que son, digamos, nuestro buque insignia, como medicina, odontología, y toda la parte de salud, ingenierías, arquitecturas, la parte de negocios o ciencias administrativas, turismo, y educación y psicología, son básicamente las áreas que ofrecemos. Es decir, que después que pase la pandemia, con Dios delante, porque tenemos la esperanza de eso, amén,
ustedes van a continuar en la modalidad semipresencial. Estamos trabajando para que sea así. Hay programas que definitivamente necesitan el componente presencial, pero hay otros programas que sí van a retornar, sobre todo en el área de ciencias administrativas, derecho, que van a retornar en una modalidad semipresencial, que ya estamos trabajando para la aprobación oficial del Ministerio de ese plan de estudio con ese enfoque. Bueno, me parece muy interesante realmente. No, y yo pienso que sí. Mira, yo también quiero hacerle una recomendación. Yo estoy dando una maestría de manera virtual. Comenzó presencial, obviamente, cuando en ese momento se cerraron el país. Yo pienso que una de las debilidades. Debilidades, se puede decir, o mejor, áreas de mejorar de la virtualidad, es el extenso horario. La virtualidad no es buena extenderla por muchas razones. O sea, incluso yo creo que científicamente está demostrado. Después que tú duras 2 horas dándole clase a una gente, yo te aseguro a ti que lo que él se aprendió en 1 hora, en la segunda hora, a lo mejor se le olvidó. O sea, tú durar una maestría, por ejemplo, un día entero, por ejemplo, 5 o 6 horas. Para mí se pierde la calidad del aprendizaje. E inyectarle dinamismo también, que por eso muchas veces la gente se lo hacen. Claro, y es muy interesante lo que tú señalas, pero eso sucede cuando trasladamos el modelo de educación presencial y sustituimos por el dispositivo. Entonces, si en la presencialidad, por ejemplo, esa maestría era día completo, entonces si el maestro decide que es solamente estar ahí frente a la pantalla, 5 horas, 6 horas, claro que sí. Ahora, ¿qué dicen las investigaciones sobre esta parte y cómo lo estamos manejando en la UCE? Los programas que se están enseñando de manera con el componente virtual, hay trabajos sincrónicos, que son esas sesiones que bien tú dices con el profesor, que duran aproximadamente 2 horas, 3 horas, y el resto del trabajo se hace asincrónico a través de una plataforma donde están colocados los distintos recursos con diferentes elementos. Por ejemplo, en Moodle te permite, hay lo que se llama la gamificación de la educación. Justamente te iba a preguntar eso, ¿con cuál plataforma trabajan y cómo es el feedback que reciben los estudiantes? Sí, nosotros trabajamos con 2 plataformas. Para la educación, la modalidad sincrónica trabajamos con Microsoft Teams, y para la modalidad asincrónica trabajamos con Moodle. Pero en Moodle, que es, digamos, donde el estudiante hace su aprendizaje autodirigido, de forma autónoma en el tiempo que tiene libre y a su propio ritmo, digamos, ahí nosotros que utilizamos estrategias de gamificación y HP5 que nos permite mostrar el contenido de una forma dinámica que parece un juego. Entonces, así nosotros, por ejemplo, el estudiante ve un video, hay pausas en el video donde te sale una preguntita o donde tú tienes que hacer algo, y eso mantiene la atención del estudiante. La interactividad y también. La interactividad, eso por una parte. Entonces, ya las sesiones sincrónicas con el maestro son para facilitar el aprendizaje, para orientar dudas, para trabajar otro tipo de dinámicas que permitan la integración y el trabajo en equipo. Pero la verdad es que tal como tú dices, si se traslada el modelo educativo presencial hacia lo virtual, pues puede resultar tedioso para el estudiantado. No, mira, y dentro de todas estas situaciones de la pandemia, ha habido aspectos importantes, no solamente en la educación, y es el desarrollo de nuevos software que han tenido que desarrollar las grandes industrias tecnológicas. Por ejemplo, habían estas plataformas digitales, existían muchas de ellas, pero las desconocíamos, no le dábamos el uso correcto. Lamentablemente tuvo que llegar la pandemia para nosotros aprender y de manera rápida tener que obligatoriamente vernos forzados a aprender este tipo de herramientas, vamos a decir, que son importantes. Incluso te puedo decir que nosotros tenemos que hacer reuniones particulares con el grupo que tenemos nosotros conformado, y no tenemos que juntarnos de manera presencial. Utilizamos esa misma plataforma, esa misma herramienta
que nos ahorra tiempo, dinero, tú puedes presentar, proyectar cualquier contenido y todo eso, que de verdad es importante. Y yo pienso que, como tú decías ahorita, una de las mayores debilidades que tenemos nosotros es que la mayoría de los dominicanos, muchos dominicanos no tienen acceso a un internet, y que además el internet de nuestro país es bastante caro. No todo el mundo puede pagar un internet. Y también, por ejemplo, esto te obliga a comprar también un aparato tecnológico, o sea, una computadora, una tablet, o utilizar tu propio celular. O sea, no todo el mundo... Esta iniciativa está supongo, ¿no? En evolución constante. Ustedes la monitorean, la evalúan cada qué tiempo. Sí, nosotros digamos que tenemos varios niveles de valoración del avance de lo que estamos haciendo, y precisamente nosotros tenemos espacios llamados consejos académicos que se dan de forma mensual, donde revisamos los resultados, vemos cuáles áreas necesitamos seguir desarrollándonos, cuáles otras áreas van muy bien, dónde podemos hacer ajustes, porque a veces hay cosas que en este periodo académico funcionan y en el otro periodo académico hay que ajustarse, pero lo que nos ha permitido el modelo es precisamente tener esa apertura y esa flexibilidad en los distintos niveles de la organización, sobre todo esa traducción de esos planes y esa misión y visión institucional, que al final es en las aulas donde se da y donde se materializa esos resultados que nosotros aspiramos. ¿Qué maestrías están ustedes ahora mismo impartiendo bajo la modalidad virtual o semipresencial? Bueno, la UCE tiene una oferta en posgrado bastante amplia, tanto de programas de maestría como también los programas de residencias médicas. En ese sentido, nosotros tenemos maestrías en las áreas de negocios, tenemos maestrías en el área de salud, en la parte de salud pública y epidemiología, también tenemos en el área de psicología educativa, tecnología educativa, y precisamente en esta semana hemos recibido la aprobación del Ministerio para, a partir del próximo periodo académico, ofertar 10 programas nuevos de maestría, incluyendo la parte de gestión de proyectos, en temas también de derecho, de la parte de las ingenierías, o sea que próximamente, si revisan nuestra página web, que es uce.edu.do, en la parte de oferta académica van a haber 12 nuevos programas ahí a disposición de todos, que vienen en modalidad virtual completamente o semipresencial. ¿Algún acuerdo que tengan ustedes con instituciones del país en aras de ofrecerle facilidad a los estudiantes para que puedan hacer, no sé, algún tipo de pasantía o de ver cómo lo incursionamos en el mercado laboral? Sí, nosotros tenemos acuerdos con distintas empresas a nivel nacional. Tenemos acuerdos con Cemex, con Cementos Panam, acuerdos con Alcoholes Finos Dominicanos, también con varias empresas locales, sobre todo en la parte MIPYMES, para apoyar a nuestros estudiantes, sobre todo desde la parte de investigación de sus trabajos de grado, que puedan no solamente hacer lo que son prácticas profesionales y pasantías en estas empresas de la región y en el sector hotelero, sino también poder dar solución a necesidades específicas que tenga la empresa y poder llevarle desde su investigación de grado una propuesta de valor que permita solucionar temas de la empresa. ¿Han implementado ustedes en algún momento el crédito educativo? No todo el mundo tiene probablemente dinero suficiente para costear una carrera universitaria que conlleva muchos gastos. Sí, bueno, en la UCE tenemos, digamos, dos grandes vertientes. Por un lado, quiero destacar el programa de becas propio de la universidad, que es un programa que beca aproximadamente al 30% de la matriculación actual, y son becas propias de la institución por el desempeño y el índice académico. Por otro lado, están los acuerdos que tenemos con distintas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales y del sector privado, que también apoyan los esfuerzos y los intereses de jóvenes que quieran desarrollarse a través de programas de becas de estas instituciones. Por otro lado, en la parte de crédito educativo, nosotros tenemos convenios tanto con Fundapec, con el Banco ADEMI, con Adopen, que también son formas de financiamiento para nuestros estudiantes, además de también del propio
programa de pagos flexibles que tiene la universidad para aquellos estudiantes que no pueden pagar la matriculación completa. Ámbar, Zorrilla, muchas gracias. Para nosotros es un placer. Las puertas de este canal están abiertas siempre cuando ustedes quieran ofrecer informaciones interesantes. Muchísimas Señores, gracias. A ustedes continúen ahí, preparen sus preguntas porque en breve viene Alberto Medina y vamos a hablar de migración. No se muevan.